El Señor les bendiga, amados hermanos. Un gozo estar nuevamente congregados en su nombre y damos gracias a Dios por esta oportunidad, nueva oportunidad de reunirnos para adorarles. Y estamos siguiendo una serie titulada El Evangelio del Reino, basada en el Evangelio de Mateo. Y Mateo nos presenta a Jesús como Rey, ¿verdad? El Rey Mesías prometido, el Rey eterno. Y hemos visto desde su genealogía en los primeros 17 versículos, su nacimiento después vimos los estatutos del reino en el capítulo 5 al 7 con el Sermón del Monte. Y empezamos a examinar los capítulos 8 y 9 donde se habla del poder del Rey, el poder soberano que tiene Jesús. Jesús vemos que ha hecho milagros extraordinarios, no vimos que sanó, no solamente sanó enfermos que eran imposibles de sanar para otras personas, porque eran obviamente enfermedades de nacimiento congénitas incluso. Hemos visto que Jesús calmó la tempestad, pero la última semana vimos específicamente que Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. Y vamos a continuar viendo algo relacionado con ese tema, el poder de Dios, el poder de Jesús para perdonar pecados. Estamos en el capítulo 9 y vamos a estar viendo los versos 9 al 13. Capítulo 9, versos 9 al 13. Es un precioso pasaje. Abra ahí su Biblia. Mateo capítulo 9, versos 9 al 13. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo: ven tras mí. Y levantándose, lo siguió. Y estando él sentado a la mesa en la casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por el privilegio que tenemos de reunirnos en esta mañana. Gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, porque aquellos que se han reunido hoy con nosotros son parte de aquello que tú has llamado, pero aún necesitan, Señor, ser lavados, perdonados, purificados por ti, Señor, porque aún nosotros continuamos pecando. Señor, sabemos también que quizás entre nosotros hay algunos que necesitan ser reconciliados contigo. Y oro para que hoy escuchen el llamado de tu Hijo a través de la predicación de tu palabra. Señor, tráeles convicción para que ellos se arrepientan de sus pecados y reciban a Cristo como su Señor y Salvador. Padre, nos reunimos como tu iglesia porque necesitamos alimentar nuestras almas con tu palabra. Señor, te ruego que obres tanto en mí y a través de mí, en todos los que me escuchan, mientras reflexionamos y consideramos las verdades que tú nos enseñas en este hermoso pasaje. Señor, obra poderosamente durante la exposición de tu palabra, de una manera que transforme nuestras vidas. Y nosotros tendremos sumo cuidado de darte a ti toda la gloria, toda la alabanza y la acción de gracias por lo que tú harás. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden ocupar sus asientos. Vivimos en un mundo obsesionado con las apariencias espirituales. ¿Sabe? La mayoría de las personas creen que aquellos que son cristianos, aquellos que están en Cristo, son los que antes de estar en Cristo eran moralmente aceptables, las mejores personas, las que tenían
obviamente un mejor estilo de vida. Pero este pasaje que tenemos ante nosotros destruye totalmente esa idea. Y aquí encontramos en estos versos que leímos a Jesús haciendo algo sumamente escandaloso para la religión de su tiempo. Aquí vemos cómo Jesús llama a un despreciable traidor. Se sienta con ladrones, borrachos, prostitutas y confraterniza con las personas que eran más despreciadas, más rechazadas en aquella sociedad. Pero quiero dejar algo claro y quiero enfatizar algo. Quiero que usted entienda que este pasaje no es simplemente la conversión de un pecador, de un hombre que obviamente tenía una vida pecaminosa, un hombre que no merecía tener una relación con Cristo a los ojos humanos. El enfoque de este pasaje, el centro de este pasaje, el corazón de este pasaje es una revelación precisamente del corazón de Jesús hacia los pecadores. Y es una condena directa contra toda religión basada en la justicia propia, en obras, en esfuerzo humano. Este texto responde a una pregunta crucial. ¿Qué clase de personas vino Jesús a salvar? ¿Qué clase de personas vino Jesús a salvar? Y la respuesta es muy clara. No a los que creen que están sanos, sino a los que reconocen que están enfermos. No a los que creen que son justos, sino a los que reconocen que están en bancarrota en espiritual, que son pobres en espíritu. No a los orgullosos, sino a los quebrantados de corazón. Y esta mañana examinaremos 3 enseñanzas referentes al llamado del Señor. 3 enseñanzas referentes al llamado del Señor. Ahora, ¿qué enseñanzas son estas? En estos versos observaremos su llamado recibido en los versos 9 y 10, su llamado rechazado en el verso 11 y su llamado explicado en los versos 12 al 13. Vamos a empezar con el primer punto, su llamado recibido, versos 9 y 10. Dice, cuando Jesús se fue de allí, o sea, Jesús iba a salir de Capernaum, que era la ciudad en la cual él residía en este momento, ¿ok? Era la ciudad en la cual él estaba viviendo en el momento en que acontecen estos hechos. Y en el camino dice que Cristo vio a un hombre llamado Mateo. Ahora, usted está leyendo el Evangelio de Mateo. Por tanto, tenemos que entender que este es un testimonio autobiográfico. O sea, Mateo aquí está describiendo su propio llamado. Su propio llamado. Y Mateo, vamos a ver que él no pretende exaltarse a sí mismo al dar testimonio del llamado de Cristo. Él no pone esto aquí simplemente para que la gente sepa quién y qué importante es él. El propósito de Mateo no es autoexaltarse, sino que él exalta la gracia de Cristo que llama a pecadores indignos como lo era él. Es lo que él quiere dejar claro. Cómo él reconoce que él es salvo por la gracia de Dios, porque ni siquiera él merecía esta gracia. Narra cómo él mismo fue llamado a convertirse en un discípulo de Jesucristo, en un creyente en Cristo, en un seguidor de Cristo. ¿Sabe? El Evangelio de Marcos nos ofrece un poco más de detalles referente a este hombre. Mateo no da más detalles
relacionados consigo mismo. Sin embargo, el Evangelio de Marco, en el capítulo 2, verso 14, nos dice que al pasar vio a Leví. O sea, este era el otro nombre de Mateo, Leví. Algunos creen que Leví era el nombre con que se le dio al nacer, le dio su padre, ¿verdad? Y que Mateo fue el nombre que recibió después. Dice que él era Leví, hijo de Alfeo. Así que Mateo era conocido como Leví, era hijo de Alfeo. Y ahora, obviamente, aquí vemos, se identifica como Mateo. El nombre Mateo significa regalo de Yahweh, el regalo de Dios. ¿Ok? Ahora, cuando Jesús vio a Mateo, nota a continuación que dice, este estaba sentado en la oficina de los tributos. Y eso significa que Mateo era un publicano, un cobrador de impuestos. Dicho de otra manera, hoy sería un empleado del IRS. ¿Ok? Y mucha gente no ama al IRS. Bien. Ahora, la práctica común de los publicanos solía ser que cobraban impuestos excesivos y de esa manera ellos se enriquecían. Quizás usted ha leído la historia de Zaqueo. ¿Ok? Ahora, los publicanos eran dentro de la comunidad judía, además de los gentiles, las personas más despreciadas. Se les consideraba lo más bajo de lo bajo, lo más vil de lo vil. A pesar de ser un judío, a pesar de ser un connacional, un compatriota, Mateo era considerado un hombre despreciable, un traidor a su pueblo, un ladrón legalizado por el gobierno de Roma que oprimía a los judíos en este tiempo. Y sin embargo, aquí vemos que Jesús se detiene ante él. Póngase a pensar, todo el mundo evitaba a estos hombres. Era alguien despreciable, alguien odiado, porque cobraban más impuestos de lo que debían y usualmente lo hacían con las personas menos favorecidas. Sin embargo, Jesús se detiene frente a él. No fue Mateo quien buscó a Cristo. Fue Cristo quien buscó a Mateo. Y a continuación escuchamos sus palabras. Y le dijo, ven tras mí. ¿Sabe? Esa expresión traducida aquí, ven tras mí, es un solo término en el griego. Es un solo término en el griego. Significa literalmente seguir físicamente los pasos de alguien. Seguir físicamente los pasos de alguien. Y en sentido figurado significa el proceso de seguir a alguien como discípulo. O sea, literalmente un discípulo es alguien que sigue las pisadas de un maestro. Como creyente, usted y yo somos discípulos de Cristo. Seguimos a Cristo, seguimos sus pasos. Pero lo que quiero llamar la atención es que este es un verbo que está en imperativo. Lo que significa que esto fue una orden. No fue una solicitud, fue un mandato. No fue una simple invitación, fue una orden directa a Mateo. Y aquí vemos una realidad gloriosa. Y es que la salvación, nuestra salvación, su salvación y mi salvación comienza con la iniciativa divina. Es Dios quien nos busca. Es Dios quien nos llama. Él nos amó cuando nosotros no lo merecíamos. Él nos escogió a nosotros. Y aquí vemos que es Jesús quien toma la iniciativa. Es Jesús quien busca al pecador, como dijo en Lucas 19:10, que él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscarnos. Él toma la iniciativa. Él busca al pecador. Jesús es quien nos
llama. Y así obra la gracia de Dios. Así obra la gracia infinita de Dios. Ahora, muchos escuchan el llamado externo del Evangelio. Cada vez que se predica el Evangelio, se está haciendo un llamado a las personas al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Pero muchos escuchan el llamado del Evangelio, pero solo aquellos en quienes Dios obra internamente responden en un arrepentimiento genuino y en fe. Sin embargo, eso no significa que todo hombre no siga siendo responsable delante de Dios por cómo responde a este llamado del Evangelio. Aquí vemos cómo la gracia de Dios ya se estaba manifestando en este hombre. ¿Sabe? Si usted lee el Evangelio, seguramente la mayoría de nosotros tendría la falsa concepción de que esta era la primera vez que Mateo oía hablar de Jesús y veía a Jesús. Pero lo más probable, lo más seguro, es que Mateo hubiera escuchado quizás alguno de sus mensajes, que Mateo quizás hubiera sido incluso testigo presencial de alguno de sus milagros. Dios ya estaba obviamente obrando en Mateo. La gracia de Dios ya estaba obrando en el corazón de Mateo. Y la evidencia de que esa gracia estaba obrando es que ese llamado ya había penetrado el corazón de Mateo. Y Mateo lo había recibido, había sido obviamente transformado por el poder de la gracia. Y lo vemos en su respuesta inmediata. En su respuesta inmediata. Dice, y levantándose lo siguió. Levantándose, lo siguió. Aquí vemos cómo la respuesta de Mateo evidencia que había sido transformado por el poder de la gracia de Dios. Había sido transformado por el poder de la gracia y su corazón estaba obrando. En su corazón estaba obrando Dios mismo. Quizás usted y yo podamos tener una idea más clara de esta importante decisión de Mateo cuando leemos la explicación de Lucas. Lucas 5:28 dice, y él dejándolo todo, se levantó y lo seguía. ¿Se da cuenta de esa expresión? Dejándolo todo. Imagínese que alguien venga y le haga un llamado y usted se levante y se vaya y deje todo por seguir a esa persona. No es una decisión a la ligera. ¿Ok? Note que Mateo no negoció con Jesús. Mateo no negoció con Jesús. Él no dijo, déjame pensarlo. Déjame arreglar primero mis asuntos personales. Déjame seguir cobrando impuestos por un tiempo más hasta que tenga una suma de dinero suficiente como para poder vivir cómodamente. El llamado de Jesús fue razón más que suficiente para que Mateo estuviera dispuesto a renunciar a todo lo que era y poseía. Abandonarlo, dice ahí, todo por seguir a Cristo. Mateo entendió que Cristo valía más que sus riquezas, más que su posición y más que su antigua vida de pecado. Podríamos comparar la experiencia de Mateo con el testimonio del apóstol Pablo en Filipenses 3, 7 y 8, cuando Pablo dijo, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. O sea, note qué renuncia tan radical.
Estamos diciendo que estas personas estuvieron dispuestas a renunciar a todo lo que tenían, a todo lo que eran, a todo lo que era importante para ellos en su vieja vida. Fue una decisión importantísima, una renuncia radical. Estuvo dispuesto a dejarlo todo por seguir a Cristo. Ahora, no quiero que me vaya a malinterpretar. Cuando yo estoy predicando esto, quizás alguno pueda preguntarse, ¿significa esto que por seguir a Cristo debo dejar mi empleo? Y la respuesta obvia es no. No estoy diciendo eso. Dependiendo del empleo que tenga, obviamente. Porque si usted trabaja en un empleo que no honra a Dios, si está haciendo algo que es contrario a la voluntad de Dios para su vida, obviamente debe abandonarlo. A veces la determinación de seguir a Cristo exige que usted y yo tomemos otras decisiones. ¿Sabe? Para algunos, seguir a Cristo significa que van a tener que dejar atrás relaciones pecaminosas. Para otros, seguir a Cristo significa que van a tener que abandonar su orgullo, su amargura, su doble vida. Para otros, seguir a Cristo significa que deben dejar atrás su autosuficiencia. Me gustaría hacerle una pregunta de aplicación personal y es individual, es para cada uno de nosotros, ¿cierto? ¿Qué estás reteniendo en tu vida? ¿Qué estás reteniendo en tu vida que te impide seguir a Cristo completamente? ¿Hay algo en ti que amas tanto que no estás dispuesto a dejarlo por Cristo? ¿Sabe? Hay muchas personas que quieren a Jesús como Salvador. Quieren que Él los salve, pero no quieren someterse a Él como Señor. No quieren darle su vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como Dios demanda de nosotros. Quieren vivir en pecado y ser salvos por Cristo. Quieren perdón sin arrepentimiento. Quieren el cielo sin abandonar el pecado. Pero nadie sigue a Cristo mientras siga abrazando aquello que lo separa de Él. No hay corona sin cruz. Mateo dejó la mesa de los tributos públicos. Mateo dejó la mesa de los tributos públicos. Pero algunos aquí todavía están sentados en la suya. Todavía siguen amando el pecado que los arrastra. Así que al igual que Mateo debemos decidir dejar atrás todas aquellas cosas que nos impiden genuinamente seguir a Cristo. Y observe lo que hace Mateo inmediatamente después en el verso 10. Dice, y estando él sentado, y ahí la traducción más literal sería reclinado, a la mesa en la casa. Note que de repente la escena cambia. De estar sentado en la mesa de los tributos públicos, ahora Mateo está sentado en una casa. No estamos hablando del mismo contexto. Había pasado algún tiempo y estaban en otro lugar. ¿Ok? Quiero que entienda eso. De repente la escena cambió del lugar donde Mateo fue llamado a un banquete en una casa. Nuevamente, para poder entender el contexto, necesitamos leer el Evangelio de Lucas. En Lucas 5:29, Lucas 5:29 nos dice quién ofreció el banquete y a quienes invitó a este banquete. Dice Lucas 5:29, Leví. Obviamente, ¿quién era Leví? Mateo. Mateo le ofreció un gran banquete en su casa. ¿A quién le ofreció este banquete? A Jesús. A Jesús, al Señor, aquel que le había salvado, aquel que le llamó por su gracia, aquel que lo transformó, aquel que estaba obrando en su vida y que ahora era su Señor.
le ofreció un gran banquete en su casa y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados, literalmente recostados, a la mesa con ellos. Fíjense, Mateo abandonó la mesa de corrupción para sentarse en la mesa de comunión con Cristo. ¿A quiénes invitó Mateo cuando celebró este banquete? Dice el verso 10 de Mateo: muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. O sea, aquí vemos algo hermoso, hermanos. Algo extraordinario. Mateo no solamente siguió a Cristo, renunció a todo por seguir a Cristo. Él quiso que otros también lo siguieran. Él quiso que aquellas personas con las cuales él tenía comunión también lo siguieran. Y el punto que quiero que usted comprenda es que cuando una persona realmente ha sido transformada por Cristo, cuando una persona conoce la gracia de Dios, recibe el perdón, la liberación que Dios nos da en Cristo, inmediatamente comienza a preocuparse por las almas de quienes le rodean. Y nunca se queda callado. Porque reconoce que esas otras almas que no conocen a Cristo están camino a la condenación eterna. Por eso quiero hacer aquí unas preguntas de aplicación nuevamente de esta enseñanza. ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló de Cristo a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló de Cristo a su familia, a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos? ¿Cuándo fue la última vez que deseó que otras personas, sobre todo las personas que están cerca de usted, conocieran al Salvador? Una fe que nunca habla de Cristo, una fe que nunca habla de Cristo, es porque muy probablemente nunca ha sido realmente impactada y transformada por Cristo. Hemos examinado el llamado recibido y ahora analicemos el llamado rechazado. Su llamado rechazado en el verso 11. Dice: cuando los fariseos vieron esto. Y aquí vemos el rechazo de pecadores ciegos. Pero no cualquiera es pecadores ciegos. Como dije al principio, usualmente la mayoría de las personas piensan que las personas que son creyentes eran lo mejor de la sociedad. Los más educados, los más morales, los mejores. Déjenme decirle, los fariseos no eran cualquier persona. Los fariseos eran líderes religiosos. Eran personas que conocían las palabras de Dios. Conocían las escrituras. Eran los maestros, los que enseñaban. Y humanamente esperaríamos que estas personas que conocían las escrituras fueran los primeros en predicar el evangelio a los perdidos, ¿cierto? Es lo que esperaríamos. Si conoce la verdad, usted debe proclamar la verdad al mundo. Si usted sabe cuál es el camino de la libertad, usted debe llevar el mensaje que liberta a los cautivos. Esperábamos humanamente que los fariseos fueron los primeros en predicar el evangelio y en alegrarse al ver que pecadores se arrepentían y llegaban a los pies de Cristo. Eso es lo que esperaríamos humanamente hablando. Pero su falsa religión había endurecido sus corazones. De tal manera que sus corazones ya no reflejaban el corazón de Dios.
El problema es que los fariseos, aunque eran pecadores, igualito que lo era Mateo, no se reconocían a sí mismos como pecadores. No se veían como pecadores. Pensaban que por su religión serían aceptados. Pensaban que por ser descendientes físicos de Abraham serían aceptados. Pensaban que porque tenían el sello del pacto, el haber sido circuncidados, ya habían sido reconciliados con Dios y no necesitaban la gracia de Dios ni la salvación. Y sin embargo, este pasaje nos muestra que ellos estaban perdidos, estaban rechazando al Señor de la gloria, al Salvador del mundo. Note lo que hicieron. Ellos le dijeron a sus discípulos, Fíjense, los fariseos aquí no confrontan a Jesús cara a cara. Pero empezando aquí, a partir del Evangelio, vamos a ver constantemente que los fariseos empezaron a confrontar a Jesús y empezaron a planear su muerte hasta que llevaron a Cristo a la cruz del Calvario. Fue una confrontación continua, fue un rechazo continuo del Señor. Ellos cuestionaron a sus discípulos y le preguntaron, ¿por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Y aquí vemos el rechazo de estos líderes religiosos a lo que hacía Jesús. La diferencia entre Jesús y estos líderes religiosos. Los fariseos no rechazaban a Jesús porque le faltara religión. Lo rechazaban porque su orgullo no les permitía admitir que ellos eran pecadores. ¿Sabe? Y ese sigue siendo el pecado más peligroso de muchos. Cuando las personas confían más en su propia justicia que en la gracia de Dios. Hay personas que llevan años sentadas en congregaciones escuchando sermones expositivos de sana doctrina, cantando himnos, incluso enseñando y hablando de sana doctrina, pero nunca han sido quebrantados delante de Dios. Nunca han tenido un encuentro personal con Cristo. Y cuando una persona está en esta condición, lo que hace es que se compara con otros. Se compara con el resto de los pecadores y piensa, yo no soy tan malo. Yo no vivo como vive el mundo. Yo no hago lo que hacen ellos, lo que hacen otros. Pero el problema, hermano, es que usted y yo no somos llamados a compararnos con otros, porque si nosotros nos comparamos con otros, siempre va a haber áreas en las cuales podemos decir, yo soy mejor. Pero somos llamados a compararnos con la perfecta santidad de Dios. Somos llamados a compararnos con aquel a quien debemos seguir, con Cristo, el varón perfecto. Y cuando yo me miro y me comparo con Cristo, me doy cuenta que Él es perfecto y yo soy imperfecto. Nunca llego a su estándar. Nunca llego a ser como Él. Esa es mi meta, ser como Cristo. Pero humanamente nunca voy a poder hacerlo. Necesito la gracia de Dios obrando en mí, transformando mi corazón. Mateo, el publicano, sabía que él estaba perdido. Y esto es increíble. Mateo, el publicano, sabía que él estaba perdido. Los pecadores o los fariseos estaban perdidos y ellos no lo sabían. ¿Se da cuenta del contraste? La gente que tenía más conocimiento de la Escritura estaban perdidos y no lo sabían. Y el punto que quiero enfatizar aquí, que quiero que usted entienda muy claro,
es que el pecador más difícil de salvar muchas veces no es el borracho, el adúltero. No. El pecador que más difícil de transformar es el religioso orgulloso que cree que no necesita la gracia de Dios, que cree que es salvo porque tiene una religión externa, que cree que es salvo porque practica ciertos ritos, porque asiste a la iglesia. ¿Sabe? Usted puede asistir a una iglesia y no ser cristiano. Y lo más triste es que el pecado produce un endurecimiento progresivo en el corazón de aquellos que lo practican, que mientras más se envuelve en su religión falsa, más profundo se hunde en el pecado. Los fariseos carecían de la compasión que mostraron Jesús y sus discípulos por los pecadores perdidos. Y eso nos demuestra que estaban perdidos. Ellos intentaron incluso describir este banquete como si Jesús simplemente estuviera socializando con pecadores. Y esa fue su intención. O sea, estaban tratando de hacer ver como si Jesús estuviera únicamente en este banquete para comer y beber. O sea, le estaban diciendo a Jesús, es un borracho, un sinvergüenza. Pretenden presentar a Jesús como un pecador, compartiendo con otros pecadores, viviendo el estilo de vida de otros pecadores. Recuerde que el problema de los fariseos no era una inmoralidad visible. Si usted hubiera visto a un fariseo, externamente eran las personas más aparentemente santas del mundo. Por fuera todo parecía muy bien. De hecho, Jesús le dijo, ustedes se ven muy limpios por fuera, pero por dentro están muertos. El problema era dentro. Era en su corazón. Era su ceguera espiritual. Era que estaban muertos espiritualmente hablando. ¿Recuerda las palabras del fariseo en la parábola del fariseo y publicano? En Lucas 18, 11 y 12. Escuche las palabras del fariseo. El fariseo puesto en pie oraba ¿para quién? Para sí. Fíjense, él ni siquiera oraba con Dios. Él estaba orando consigo mismo. Estaba tan orgulloso de sí mismo que él pensaba que oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. ¡Wow! O sea, yo no me puedo comparar con los demás, yo soy mejor. ¿Ok? Por eso les digo ahorita, humanamente nos comparamos con otros. Y cuando los comparamos con otros, yo soy mejor en algunas áreas. Pero el estándar de justicia que Dios demanda que usted y yo usemos no son otros pecadores como nosotros, es Cristo. Es la palabra de Dios. Te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros. O sea, ahí empieza a mencionar todos los pecados. Pero yo no soy pecador. Ni aún como este recaudador de impuestos. ¿Lo ve? Para los fariseos, los recaudadores de impuestos eran alguien despreciable. Ahora, si usted es un líder religioso, usted no debe hacer acepción de personas. Usted debe amar a las ovejas, aunque apesten, ¿cierto? Verso 12. Yo ayuno 2 veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que gano. ¿Se da cuenta? Yo ayuno. Yo hago. Yo doy. ¿Sabe? Cuando usted ve una persona que habla más de lo que hace que lo que Dios hace en él, que lo que Jesús hace en él, que lo que la gracia de Dios hace en él, algo está mal. Algo está mal. Porque un creyente genuino reconoce que todo lo que tiene es por gracia. Y que es gracias a Dios obrando en su corazón, transformando su vida.
Los fariseos no creían necesitar el perdón de Dios. Fíjense, ellos no creían que necesitaban el perdón de Dios. Y creían que los publicanos y los pecadores no lo merecían. ¿Se imagina un líder que piensa de esta manera? El ministerio que tenían no era de evangelizar, era de juzgar a otros. No era de restaurar a los pecadores, sino de condenarlos. Es muy fácil condenar a otras personas. Es muy fácil hablar de los pecados de otras personas. Qué difícil es lidiar con mis propios pecados. Qué difícil es evaluarme a mí antes de juzgar a otros. ¿Sabe? Y aquí vemos la diferencia entre estos líderes religiosos y Jesús. Desde que Jesús inició su ministerio, empezó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. O sea, Jesús, desde que empezó predicando el evangelio del reino y empezó haciendo un llamado al arrepentimiento a todos los pecadores. Pero en lugar de aceptar el llamado del Señor al arrepentimiento, los fariseos lo rechazaron. Lo rechazaron. ¿Sabe? Y es triste porque esa misma dureza espiritual sigue presente hoy en muchos corazones. Lo que quiero que usted entienda es que este sermón constituye un llamado. Este es un llamado. Porque eso es lo que Dios está haciendo en este mundo. Donde quiera que se predique el verdadero evangelio, donde quiera que se proclame con fidelidad la palabra de Dios, Cristo habla mediante su verdad. No proclamamos nuestras propias ideas. Estamos proclamando la palabra de Dios. Y cada predicador es un heraldo del rey. Un mensajero. Este no es mi mensaje, es el mensaje del Señor, que es para ti y es para mí. Y es un llamado a que todo hombre en todo lugar se arrepienta de sus pecados y reciba la gracia que Dios nos ofrece en Cristo. Esa es la misión nuestra al pararnos en el púlpito. Predicar el mensaje de Cristo. Llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Sabe? Al oír Jesús la pregunta acusadora de estos hombres, de los fariseos, les explica su llamado en el verso 12 y 13. Su llamado explicado, versos 12 y 13, dice: al oír Jesús esto, dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. ¿Sabe? Muy probablemente esta frase fuera un proverbio en aquel contexto. Ahora, la pregunta es sencilla, la analogía es tan simple que no necesita casi explicación, ¿cierto? ¿A quiénes atienden los médicos? ¿A quiénes atienden los médicos? A los enfermos, a las personas enfermas. La gente no va al médico a pasear. La gente va al médico porque va para hacerse un chequeo para saber si está saludable o porque está enfermo. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, fíjense, los fariseos dan el diagnóstico de las personas que estaban en aquel banquete con Jesús. Dice que ellos son pecadores. En el verso 11, lo vimos, ¿cierto? Dice que ellos son pecadores. Entonces, ¿por qué cuestionan que aquel que tiene la autoridad para perdonar el pecado estuviera donde lo necesitaban? ¿Recuerdan la semana pasada que vimos que Jesús dijo que él tenía autoridad para perdonar pecados? ¿Por qué están cuestionando a Jesús? Si él es el que tiene la autoridad para perdonar pecados y los pecadores necesitan el perdón, ¿dónde tienen que estar? Con Cristo. ¿Sí o no? ¿A quién
necesitaban los pecadores, sino aquel que puede perdonar sus pecados. ¿Sabe? Y este es el punto que quiero que usted entienda. Toda persona que cree que es salvo, sin primero entender que es un pecador perdido, no ha entendido el Evangelio. Cristo no vino a felicitar a personas buenas. Él no vino a felicitar a aquellos que éramos tan buenos que merecíamos el cielo. Vino a rescatar a personas que estábamos muertas en nuestros delitos y pecados. Personas que rechazábamos la gracia de Dios. Éramos hijos de ira. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Déjame explicarte algo. El Evangelio solo tiene buenas noticias para quien primero entiende que hay malas noticias. Todos nosotros estábamos espiritualmente enfermos. Y esa enfermedad es de nacimiento, es de concepción incluso antes de nacer. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, la Biblia dice claramente que todos nosotros fuimos concebidos en pecado. Salmo 51:5 dice, yo nací en iniquidad y en pecado, dice David, me concibió mi madre. Y déjame decirte, el pecado es una enfermedad mortal. No es una enfermedad ligera. Es una enfermedad mortal. Existe un solo remedio para esa enfermedad. Es la gracia de Dios que te perdona en Cristo. El problema no es que Cristo no pueda salvarte. El problema es que muchas personas no quieren admitir cuán desesperadamente necesitan ser salvados. ¿Sabe? Muchas veces cuando predico el Evangelio y le digo a las personas que son pecadoras, lo primero que me dicen, no, yo no soy pecador. Yo hago bien a todo el mundo. Yo ayudo a todo el que puedo. Tienen un concepto distorsionado de lo que es el pecado. La Biblia dice claramente que todos nosotros, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Todos, sin excepción. Usted, yo, todo el mundo nace en pecado porque fuimos concebidos en pecado. Esa es la condición en la que nacemos. En Adán todos mueren. Por tanto, usted es un pecador de nacimiento. Por naturaleza usted es pecador. Yo soy pecador. Todos éramos pecadores. Y los pecadores todos estábamos perdidos. Nuestro destino eterno es la condenación, la eterna separación de Dios. Y esa es la mayor necesidad humana. El pecado nos separa de Dios. La gracia de Dios en Cristo nos reconcilia con Dios. El perdón para el pecado es la sangre de Cristo. La obra de Cristo en la cruz del Calvario. Su gracia obrando en nuestros corazones. Tristemente, algunas personas siguen pensando, ¿estoy bien? No necesito cambiar. No necesito arrepentirme. Cuando una persona piensa que está bien, no va a correr a los pies de Cristo. Los fariseos se consideraban justos. Creían que ellos estaban espiritualmente sanos y que no necesitaban médico. Pero Jesús los diagnostica y dice que ellos en realidad estaban enfermos. Enfermos como cualquier otro pecador. Se encontraban en la misma condición espiritual en la cual estaba Mateo y estaban el resto de las personas que estaban en aquel banquete. La única diferencia entre estos era que ellos no podían verlo. ¿Por qué? Porque cuando se miraban a sí mismos, se veían como justos, se veían como sanos. ¿Sabe? Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y en esta analogía hay una reprensión que es sutil, pero es devastadora. Jesús confronta el orgullo y la falta de compasión
de los líderes judíos. Jesús les dice, los remite a las Escrituras, les dice en el verso 13, pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. O sea, ¿sabe dónde los manda? A los maestros los manda a que vuelvan, regresen y estudien la palabra de Dios. Los dirige específicamente al libro de Oseas en el capítulo 6, verso 6. Dice Oseas 6:6, porque me deleito más en la lealtad, y ese término también puede ser traducido como misericordia, me deleito más en la misericordia que en el sacrificio y en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. O sea, en el contexto lo que está diciendo es que la falta de misericordia de los fariseos revelaba exactamente el mismo problema que reflejaba la nación de Israel en el libro de Oseas. ¿Cuál era el problema? Una religión externa y superficial. Una religión externa y superficial, sin un verdadero conocimiento de Dios. ¿Sabe que usted puede ser un religioso y estar muerto y no conocer a Dios? Estar en la iglesia, hacer todo lo que le dicen, seguir todos los ritos, pero todo es externo. Su corazón no ha cambiado. Y eso es lo que Jesús está condenando aquí. Una religión externa y superficial, sin un verdadero conocimiento de Dios. Los judíos, los líderes religiosos, estaban dispuestos a adorar a Dios externamente mediante los sacrificios. Eran quisquillosos en ofrecer los sacrificios. Pero el problema, su verdadero problema, era que su corazón estaba muy lejos de Dios. Como dijo el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así que la necesidad de salvación de los fariseos se hizo evidente, ¿por qué? Por la falta de compasión hacia los pecadores. Y Jesús le dice, aquí la razón por la que yo quiero que vayan y estudien este pasaje. Porque quiero que tengan algo muy claro, y este es el punto que Jesús está enfatizando. Dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a quienes. Si usted dice que usted no es pecador, usted no entiende su verdadera condición delante de Dios. ¿Sabe? Todos nosotros, sin excepción, éramos perdidos, pecadores miserables cuando estábamos sin Cristo. Y no importa cuán moral usted fue, no importa si trató de esforzarse por vivir la mejor de las vidas, usted era un pecador perdido. Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y los pecadores que serán salvos son aquellos que se reconocen a sí mismos como pecadores. ¿Sabe? Hay dos tipos de personas aquí. Los que saben que están enfermos y reconocen que necesitan un médico, y los que creen que son sanos y rechazan al médico. Los que creen que son justos y los que se refugian en la justicia de Dios, como lo hizo Pablo en Filipenses 3:9. ¿Sabe? Pablo el fariseo antes confiaba en su propia justicia. Él dijo, yo soy fariseo en cuanto a la ley, educado en la escuela de Gamaliel, yo tengo. Irreprensible, dijo en un momento de su. O sea, en cuanto a la ley, irreprensible. Y después dijo, en Filipenses 3:19 dice, y ser hallado no teniendo mi propia justicia que es de la ley. Pablo reconoció que por mucho que se esforzara, que por mucho esfuerzo externo, que por todo lo que hacía externamente no le ganó la gracia de Dios. Hasta que no conoció a Cristo, no entendió que la gracia de Dios en Cristo nos es imputada por lo que Él hizo por nosotros
y no lo que podamos hacer nosotros por Él. Hasta que usted no entiende que la salvación es una obra de gracia de principio a fin y que recibimos un perdón que no merecíamos, no ha entendido el verdadero evangelio. Cuando Mateo fue llamado, inmediatamente se levantó y siguió a Cristo. Los fariseos permanecieron sentados y criticándolo. ¿Sabe? Y esa sigue siendo la división hoy en todo lugar. Algunos se quebrantan ante el llamado del Señor. Otros se endurecen. Algunos corren a la cruz y al Salvador. Otros siguen escondiéndose detrás de la religión, el orgullo y las meras apariencias externas. Pero el mismo Cristo que le hizo este llamado a Mateo sigue llamando a los pecadores hoy. Y todo aquel pecador que venga a Él con un corazón arrepentido, reconociendo que está perdido y que necesita esa gracia y que por su fe, con fe, reciba a Cristo como Señor y Salvador, jamás será rechazado. Todo aquel que viene con un corazón contrito y humillado jamás será rechazado, porque Cristo vino a salvar a quienes reconocen que están enfermos, no a los que dicen estar sanos. Él es el médico que puede curarte de la enfermedad mortal del pecado que nos condena al infierno eterno. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así que en esta mañana debes admitir, si no lo has hecho, que eres un pecador y que necesitas la gracia y la misericordia de Dios en Cristo. Corre a Él por fe, clama a Él, pídele al Señor que Él te limpie, te lave de tus pecados, que te perdone y recibirás ese perdón, porque Él así lo ha prometido. Oremos una vez más. Padre, estamos agradecidos porque tú nos hablas a través de tu Santo Espíritu y de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque cuando nos viste en nuestros pecados, aún así nos amaste y nos llamaste a salvación. Y nos has redimido para ti mismo mediante la sangre de tu Hijo. Gracias, Padre, por ese inmenso regalo, ese regalo inmerecido. Y Señor, oro por aquellos que se encuentran aquí en esta mañana y que no tienen una relación personal con Cristo. Que en este día lleguen a reconocerlo, que acudan a ti y te escuchen decir, sígueme. Y que ellos se levanten y te sigan, Señor. Que nadie aquí se marche sin una profunda conciencia de su condición pecaminosa, ni sin haberte invocado o sin haberte dado gracias por el perdón que has recibido. Elevamos estas peticiones ante ti, no por nuestros méritos, sino por los méritos de aquel en quien hemos sido perdonados y reconciliados contigo. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y te damos gracias. Amén, amén y amén.